Vale, bueno, pues lo primero, agradecer que presten atención a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón y especialmente en estas horas un poco tardías ya de la mañana, tarde para algunos, y pedir disculpas por ello, pero la realidad es la que es. El tiempo, los trabajos, las comisiones, las reuniones pues llevan su tiempo y al final hemos tenido que salir hasta ahora. Lo más importante es informar de los acuerdos de la Junta de Portavoces que se ha celebrado esta mañana en las Cortes de Aragón. La principal decisión es que el próximo jueves 25 de julio celebraremos un pleno con la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón a petición propia del presidente para informar de la nueva estructura de su gobierno aprobada el fin de semana pasado. Es una comparecencia que entra pues dentro de la normalidad más absoluta, consecuencia de un cambio de gobierno, y será el propio presidente quien comparecerá e informará a la Cámara de esos cambios que ha tenido y podrá debatir con el resto de grupos parlamentarios los motivos y la nueva estructura de gobierno. Un ejercicio de normalidad, un ejercicio de estabilidad y un ejercicio de transparencia, que es de lo que se trata por parte del Gobierno y por parte de estas Cortes. Porque al final el objetivo fundamental de todo gobierno, y especialmente de este gobierno presidido por Jorge Azcón y del Partido Popular, es trabajar por y para los aragoneses. Nada ni nadie nos va a cambiar ese objetivo, ni nos va a despistar del objetivo de trabajar por y para los aragoneses, que es de lo que se trata, porque han estado mucho tiempo, tras 8 años de gobierno del señor Javier Lambán, que el gobierno había despistado ese objetivo principal. Se ha recuperado y estamos con el objetivo principal de trabajar por y para los aragoneses. Y todo ello a pesar de los intentos que tiene la izquierda en estas Cortes de Aragón de no asumir cuál es su nuevo rol y su nueva situación, y de no asumir el cambio que los aragoneses pidieron el pasado mes de mayo de 2023, de que se centrara un gobierno del cambio de centro-derecha para que pudiéramos trabajar por y para los aragoneses. Por eso, reitero, lo he pedido ya en muchas ocasiones, pero creo que a raíz de los debates que habíamos tenido en la Junta de Portavoces sería bueno que la izquierda aragonesa, especialmente el Partido Socialista, asumiera que están en la oposición y que es donde los aragoneses han decidido ponerles, y se pongan a trabajar y a hacer propuestas constructivas para poder mejorar la vida de los aragoneses, algo que llevaba el Partido Socialista olvidado desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, decirles que efectivamente este gobierno lleva ya un año y se han hecho muchos cambios, se han ido mejorando mucho, se ha mejorado en educación, se ha aumentado el presupuesto un 10% en educación, se ha aumentado en sanidad también más del 10%, y en servicios sociales, en bienestar social y familia, que es la base principal de un gobierno de Aragón y de la forma de mejorar la vida de los aragoneses, ¿no? En estos cambios que en este primer año de gobierno se han podido hacer, además de muchos detalles que hemos mejorado en la vida de los aragoneses, especialmente, como decía, en bienestar social, en sanidad y en educación. En sanidad se están reduciendo las listas de espera. Eso es una buena noticia gracias al trabajo de este gobierno. En educación ha habido más libertad para elegir centro educativo, y esto también es una buena noticia para los aragoneses. Y en bienestar social también se está trabajando para reducir las listas de espera de atención para discapacidad, para la discapacidad y para la dependencia, para valorar la discapacidad y para la dependencia. Informo también que en la Junta de Portavoces de esta mañana hemos decidido, lógicamente, una nueva estructura de las comisiones de estas Cortes de Aragón, consecuencia del cambio de la estructura del Gobierno, y como ha venido siempre siendo así desde que existe la autonomía de Aragón y existen las Cortes de Aragón, siempre se han asemejado las comisiones de estas Cortes a la estructura de Gobierno, para que un consejero tuviera una comisión en la que venir a explicar y a debatir las cosas de su consejería. Esto demuestra que el Gobierno funciona y que el Parlamento, evidentemente, funciona y va a seguir siendo así.
También me gustaría hablar sobre la propuesta que ha hecho Xunta Aragonesista de reformar el reglamento de las Cortes de Aragón para intentar remover a la presidenta de las Cortes. Creo que es una actitud oportunista de Xunta, juegan al oportunismo político, no aportan nada. Ellos creen que la presidenta de las Cortes confunden el gobierno con el legislativo y bueno, nosotros es que nos creemos la separación de poderes, algo que ya estamos viendo que la izquierda lleva ya cada vez más tiempo negando esa separación de poderes. Nosotros, en cambio, nos la creemos, y una cosa es el gobierno y otra cosa son este Parlamento. Y la presidenta de las Cortes, de las Cortes de Aragón, está en su puesto por el voto de la mayoría más que absoluta de las Cortes de Aragón, y no hay ningún elemento que lleve a pensar lo contrario. Por eso les invito a los señores de Xunta Aragonesista a abandonar el oportunismo político y a dedicarse a trabajar en beneficio de los aragoneses. Bueno, hay un antecedente en el que ha habido una utilización de la presidencia de las Cortes de Aragón, y es del Partido Socialista, que la cedió en un acuerdo, en un cambalache que tuvo a mitad de legislatura, que tuvo el PSOE con Podemos, y el señor Cosculluela dejó la presidencia y se la cedió a la señora Barba de Podemos. Bueno, ellos harán esos cambalaches, nosotros desde luego no estamos en eso. La presidencia de las Cortes, reitero, ha salido elegida con la mayoría más que absoluta de los votos de esta Cámara y sigue teniendo ese respaldo. No hay ningún motivo para pensar, nosotros nos creemos la separación de poderes. Así que reafirmar simplemente que en estas Cortes de Aragón se trabaja con total y absoluta normalidad, con plena estabilidad y, por supuesto, con total transparencia. ¿Alguna pregunta? Sí, dice que la presidenta de las Cortes va a seguir en su puesto, pero se sienten ustedes cómodos con una presidencia de Vox, ¿no? Después del abandono del partido, ha dejado el gobierno de lado. No sé si se sienten cómodos, ¿no? con que Vox sea el que tenga la presidencia de las Cortes. Bueno, nos sentimos tan cómodos hoy como el 18 de junio de 2023, cuando fue elegida la señora Marta Fernández. Votamos a favor y está en su puesto, y mientras ella o su grupo parlamentario quieran que siga, tendrá nuestro apoyo, claro que sí.